¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Mañana fría en la ciudad de Buenos Aires. Una jornada importante. Estamos viendo lo que va a pasar esta semana aquí en la Cámara de Diputados. Hoy reuniones varias en materia de encuentro de comisiones. Y también estamos con temas centrales como reforma de la ley de DNU. Hay mucho material de María Cafferata para dentro de un rato. Y un tema que va a seguir enseguida con mucho detalle. Estamos con Daniela Romero sobre lo que pasó acá en Diputados, 2 votaciones en materia de sector pasivo, de jubilados. Hablamos del aumento del 7.2 y hablamos de la continuidad o prórroga de la moratoria y lo que va a pasar con la emergencia en discapacidad. Después ella seguramente me va a apuntar algún otro dato. Hasta aquí lo que uno ha visto es el rechazo frontal del gobierno a través del propio Javier Milei y a través del jefe de gabinete Guillermo Francos de ambas herramientas legales en materia de jubilación. Si esto avanza va a haber veto, pero todavía no hemos escuchado, por lo menos de mi parte, más o menos uno mira lo que pasa, ninguna consideración del Ejecutivo en torno a la emergencia en materia de discapacidad. Primero ella, Daniela Romero, ¿cómo le va? ¿Qué dice Romero? ¿Cómo estás, Pato? Bien, muy buenos bien. días. Buen día, buen día. La verdad que la actividad en el Congreso esta semana va a ser interesante. Sí. En Diputados, lo central va a tener que ver con lo que va a empezar a pasar hoy, que es la reunión de comisión investigadora por Libra, cómo se va a resolver la dinámica en Diputados después de que se haya trabado ese 14-14 que no permite designar a un presidente o una autoridad. Y después, por otro lado, en el Senado también va a haber actividad de comisiones. Se va a seguir el tratamiento de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Qué raro, porque la Corte está al margen de cualquier debate. En medio de una semana, una semana que igual avecina ahora no tener definición, Pato. ¿Vos decís sobre el tema Cristina? Sobre el tema de Cristina. Sí. Ahora empezó como a trascender, viste, durante el fin de semana, que se esperaba una pronunciación de la Corte Suprema de Justicia para rechazar por unanimidad el recurso de queja, tanto de la Defensoría de Cristina como de parte del fiscal. Pero ahora parece que la definición se va a postergar. En el medio también muchísimo revuelo. Si no me equivoco, el bloque del Senado, Unión por la Patria, va a tener una reunión, o está teniendo ahora a las 10 de la mañana. Empezaba una reunión justamente por el tema de Cristina. Así que eso, ayer por supuesto, estuvo la reunión en la sede del PJ también. Sí, también. Así que eso sigue atravesando igual la discusión parlamentaria, pero parece que la Corte no va a ser inminente o tan inminente como pensábamos en su pronunciación sobre la causa vialidad, Pato. Muy bien, tengo varias preguntas para vos, Romero, pero está María Cafferata trabajando desde temprano. ¿Cómo le va, Cafferata? ¿Qué dice? ¿Cómo está, Pato Méndez? Bien. Y las cámaras están todos en Mateo 130, ¿no? Sí, Un acá poco, cerquita. Base de operaciones, el PJ Nacional, muy curioso, porque el PJ Nacional, no, por lo general, funcionaba más como lugar para reuniones formales, no se tomaban muchas decisiones importantes. Arrancó con el general Perón diciéndose 50 años, bueno, el PJ dice, es solamente una herramienta electoral. Sí, lo que importa es otra cosa, así que bueno. No, y el día de ayer hemos visto desde que muy temprano el PJ fue un foco de reuniones, porque previo al acto de Cristina Fernández de Kirchner, en la cual anunció que se consiguió una fusilada que vive, porque daba todo en el aniversario el 69 aniversario de la muerte de los fusilados en San Martín. De José León Suárez. Bueno, tenemos un peronismo en estado de alerta y movilización. Ayer hubo una convocatoria con muchos dirigentes de la cultura, sindicales, de diferentes sectores del peronismo, ¿no? Estuvo Axel Kicillof y mandó también una comitiva del Movimiento por el Derecho al Futuro, que están viendo a ver cómo se posicionan frente a la posibilidad de un fallo de la Corte Suprema, que hay que ver si se ejecuta el día de hoy, mañana o en las próximas semanas, que tiene un poco el escenario político ha cambiado, ¿no es cierto? Se están analizando movilizaciones, el ESMATA va a tener una reunión el día de hoy también, la CTA también va a tener una asamblea el día de hoy y todos están analizando convocatorias con la posibilidad de un paro general.
Entonces, tenés a los sindicatos movilizando, tenés a un peronismo que está reunido hoy con Cristina Fernández de Kirchner, muy involucrada en lo que es en la agenda del Senado. Tenés al peronismo viendo, bueno, cómo van a reposicionarse frente a la posibilidad de que Cristina no pueda ser candidata en la tercera. Tenés a un Axel Kicillof que viene de casi 2 años teniendo una relación tensa con Cristina, que ya se reunió la semana pasada y estuvo ayer en el acto. Es la primera vez en más de un año, o creo que 2 años, que Kicillof está en un acto encabezado por Cristina. Entonces hay que prestar mucha atención cómo están reposicionando esas fichas, porque parece que después de muchos meses de interna peronista, un poco empiezan a unificarse en torno a la defensa de Cristina y a ver eso qué significa. Y de vuelta con el fantasma de lo que pasó con Lula da Silva en Brasil, sobrevolando todas las conversaciones el día de ayer. Había como una expectativa de, bueno, si Cristina va presa, como fue Lula presa, después la exoneran y después fue presidenta. Exactamente. Incluso algunos destacan que ella por primera vez habló de la alternativa del 27 y no acalló a los que estaban presentes. Y una cuestión, no sé qué dicen ustedes, pero la verdad que yo creo que coincido con lo que decís vos, María, pero además parte del problema es que absolutamente nadie sabe, ni en el gobierno, ni en la Corte, ni tampoco en el propio peronismo, cuál va a ser la reacción popular si a Cristina la ve que la llevan detenida a la sede de la policía montada en Cavia. Puede haber una mínima resistencia, como pasó en algún momento, una cuestión mucho más masiva o intermedia, y eso es el gran termómetro que la verdad nadie lo conoce. Bueno, no sabemos qué pasa. En principio, Patria Grande y unos sectores del movimiento de Evita están un poco movilizando, activos. Hubo una vigilia el día de ayer en la casa de Cristina Fernández de Kirchner por si llegaban a ir a detenerla. Está muy presente en todo lo que fue la detención de Amado Vudú durante el gobierno de Mauricio Macri, que lo detienen y lo llevan a rastras con todo el operativo de cámaras de televisión registrando el momento. Entonces hay la idea de Cristina, que espera hace ya varias semanas que va a ir presa, de estar preparada cuando llegue ese momento. Después se verá si va presa antes o después de que cierren las listas, si terminan activándose los fueros o no terminan activándose los fueros. Pero bueno, una idea de, bueno, cuando llegue el momento, a ver cómo nos organizamos. Dani, enseguida voy a ir con vos, pero con todo lo que tiene que ver con lo que va a pasar en el Senado. Pero te pregunto, si sabes algo y vamos a los títulos. Yo no escuché que alguien en el gobierno dijera, bueno, también vetamos discapacidad. ¿Vos escuchaste algo? ¿Sabés algo? Discapacidad, no jubilaciones. Por ahora son todas especulaciones, Pato, porque hay algunos que te dicen, es obvio que lo va a vetar porque no hay tal emergencia en discapacidad. Por otro lado, hay algunos que te lo ponen en duda y hasta incluso hay como un cierto amague de que el propio gobierno tome alguna medida al respecto. Pero son todas especulaciones. Yo coincido un poco con lo que vos observás. No me pareció que haya un pronunciamiento en contra de la declaración de emergencia en discapacidad. Por ende, yo pondría en duda el veto. No solamente porque es un tema sensible y porque quizás podría el Ejecutivo tomar alguna medida al respecto para solucionar o apaciguar un poco la situación, sino porque además no creo que pueda sostener ese veto. Puntualmente. Quizás el de jubilaciones podría llegar a tener otra chance. Vi uno ayer también de la Cámara, donde cuáles serían los que ratificarían la posibilidad de que esto se haga efectivo, que se vote la emergencia en discapacidad e impediría que el gobierno lograra un tercio, ¿no? Bueno, hay que ver cómo se puede conformar ese tercio en el escenario político de hoy. Un poco vamos a estar hablando de eso. Y recordemos que el tercio tiene que ser en una cámara o en la otra. Así que hay que estar atentos a también cómo se dan las votaciones en el Senado. Porque puede llegar a ser todo aprobado por una amplia mayoría, pero quizás no llegan a los 2 tercios. Che, tengo que ir a los títulos, pero me vienen justo porque ambas son sub 30 o andan ahí. Soy una fusilada ¿Puedo que decir vive. Que sí? Claro, soy una fusilada que vive. A mí me pareció una frase bárbara porque tiene que ver con Walsh, tiene que ver con obras maestras de Walsh, con muy el 55, está muy pegado. Digo, pero es una frase para la gente más joven, que se entiende, se capta, la captan algunos, tiene un poco de olor a naftalina, ¿cómo es? Si leíste Operación Masacre, sabes de qué está hablando, ¿no es cierto? A ver, el discurso de ayer fue muy en línea de continuación histórica de todos los siglos que ha pasado el peronismo, ¿no? Sí. Cristina tomó la decisión de
desde el golpe a Hipólito Yrigoyen, con muchos comentarios hacia los radicales, pasando por el golpe del 55 a Perón, pasando por el golpe del 76. Se remitió hasta el fusilamiento de Dorrego. Hasta el fusilamiento de Dorrego y continuando hasta ella estas diferentes golpes y avanzadas que ha habido de un sector del antiperonismo para evitar que figuras del peronismo puedan llegar a lugares del poder. Entonces, en ese recorrido, Cristina lo cierra como como pasó desde Yrigoyen hasta Perón, hasta mí, me van a meter presa y meterme presa. Soy una fusilada que vive, en ese caso lo dice porque intentaron matarla en el 2022. Pero también dice, lo considero un certificado de dignidad política. Y a eso ella habla por primera vez abiertamente sobre qué significa ir presa. Eso es un cambio de hace unas semanas, pero bueno, tiene que ver con esta lectura histórica que están haciendo. Ya pasó antes, va a pasar ahora. No, lo que digo, antiperonismo hace siempre lo mismo. A mí me cuadró perfecto, pero digo, a lo mejor hay un sector más joven que dice de qué estamos hablando, pero bueno. Es como decís vos, si leíste Operación Masacre lo tenés que saber. No, y ella lo explicó también. Sí, lo explicó. Lo explicó el día de ayer. Sí, bueno, no tengo mucho más para agregar. Para mí tiene que ver con si leíste Operación Masacre, no tanto con una cuestión generacional. Está bien, sí. Bueno, vamos con 11 de la mañana con 12 minutos, vamos con los títulos y seguimos con dos temas importantes. Todo lo que tiene que ver con el proyecto de reforma de ley de DNU y lo que va a pasar en la Cámara Alta con lo que se votó la semana pasada acá en Diputados en materia de temas previsionales y de discapacidad. Los títulos. Ahí estamos, Comisión de Intereses Marítimos Fluviales, Pesqueros y Portuarios. Se reúne a partir de las 14 para tratar la situación que atraviesa la Marina Mercante. Hoy a las 15 se reúne la bicameral que va a elegir al próximo defensor o defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Caso Libra, a pedido de Agos Carreño, el diputado de Encuentro Federal, se reúne la comisión investigadora a partir de las 4 de la tarde. Bueno, y lo dicho, vamos con Daniela Romero primero y todo lo que se aprobó en diputados, qué es lo que puede pasar en la Cámara Alta en materia muy sensible, como es el aumento del 7.2 para los jubilados, la prórroga de la moratoria y la emergencia en materia de discapacidad. Romero. Sí. La semana pasada se aprobó todo esto. Vamos a la placa, vemos el detalle de las medidas principales que contemplan estos proyectos. Por un lado, el 7,2, que es un aumento excepcional para los jubilados, que incluye la actualización del bono de 70.000 a 110.000 pesos, más una actualización por IPC mensual. También incluye un artículo sobre la transferencia de las cajas previsionales. ¿Por qué destaco esto? Porque si bien no es algo que generalmente lo ponemos como una medida para los jubilados, a favor de los jubilados, es algo que sí para mí influye muchísimo en cómo se dan las votaciones en torno a estos proyectos. Es un tema que generó muchísima polémica también cuando se trató el proyecto de jubilaciones el año pasado y es una de las cuestiones que diría que más impacto tienen en lo que va al gasto fiscal, ¿no? Entonces me parece importante que también remarquemos ese punto. Después, por otro lado, está la restitución de la moratoria previsional y, por último, la declaración de emergencia en discapacidad. Todo esto ingresó al Senado en las últimas horas, porque bueno, la semana pasada, hasta que terminaban de modificar el proyecto, recordemos que hubo cambios a último momento. Bueno, tardó obviamente en llegar al Senado, ya llegó, así que ya está en condiciones de que se pueda empezar a tratar en la Cámara Alta. No hay una hoja de ruta todavía, Pato, en cuanto a si van a convocar esta semana o la semana que viene, pero a priori lo que estuvieron dejando trascender los sectores opositores, no solamente Unión por la Patria, sino que también la UCR, es que ellos pretenden que esto se trate inmediatamente. Así que no parecería haber una intención de... No solo Lustó, la UCR, que son 6 o 7 son más o menos, la UCR. Hay que ver igual cómo actúa esa UCR después. Sí, claro.
por supuesto que habilitar el tratamiento no es lo mismo que votar a favor, sí. Claro. La reunión que se está desarrollando ahora en el PJ Nacional, donde están todos los senadores, incluso avisan en el Patria que está Guillermo Andrada, que responde a Raúl Jalil, participando en esa comisión con Cristina. El objetivo original tenía que ver con organizar esta semana para que estas comisiones se convoquen y se pueda ya conseguir dictamen y la semana que viene ya ir a sesión. Acá hay una idea de aprovechar todo este impulso para traerlo, dictaminarlo y ya la semana que viene haya sesión. A mí lo que me habían transmitido la semana pasada es que la idea era empezar a tratarlo este jueves en comisión. Hay que ver si terminan efectivamente convocándolo de esa forma. Están recién organizando, por supuesto que, reitero, al haber ingresado los proyectos recién, ahora recién están en condiciones de poder impulsarlo y organizarlo. Así que muy probablemente, Pato, durante los próximos días vamos a tener una definición más contundente sobre cómo se va a dar el tratamiento en el Senado. De todos modos, voy a hablar sobre el tema fechas más adelante, pero primero me quiero detener en la cuestión central que tiene que ver con lo que dijo el presidente Javier Milei. Sí. Anticipó, con lo que mencionábamos recién, anticipó el veto. Dice, voy a vetar cualquier cosa que atente contra el déficit fiscal. Esto claramente se refiere a la cuestión previsional. Hay que ver si esto tiene que ver también con la declaración de emergencia en discapacidad, que es un 0,3% del PBI, según los datos que dejó trascender el gobierno. Recordemos que el secretario de Hacienda, Carlos Buberman, hace 2 semanas vino a la Cámara de Diputados, tuvo una reunión con el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, para presentarle cuáles eran los números de los proyectos, el impacto fiscal que tendrían los proyectos que finalmente se terminaron aprobando, con volantazos en el medio, ¿no? Porque recordemos que para ese entonces se pensaba que la restitución de la moratoria no iba a tener futuro, que iba a aprobarse en cambio la prestación proporcional. Bueno, hubo modificaciones en el medio, se incluyó la cuestión del financiamiento que planteaba Nicolás Massot, con recortarle cuestiones a la CIDE, a la Secretaría de Inteligencia, temas también con el Fondo Monetario Internacional. Hubo también un montón de cambios que alteran un poco más ese número. Sí. Pero bueno, la realidad es que en líneas generales lo que sí podemos decir es que la de emergencia en discapacidad sería un 0,3% del PBI. Hay que ver si eso para el gobierno se considera atentar contra el déficit y si eso termina siendo al final un veto, ¿no? 2 cosas. La primera, el 0,3 representaría, si un punto del PBI son 5.000 millones de dólares, algo así como 1.600, 1.700 millones de dólares. Porque también hay otra opción que no sé si el Ejecutivo la puede plantear. En algún momento, teóricamente, en el discurso lo instaló. Bueno, díganme de dónde y yo la plata la saco. No sé, se puede plantear, decir, ¿qué puede proponerse? Bueno, ahí está lo que planteó Encuentro. Básicamente, Massot, menos plata para la CIDE y más plata para discapacidad. Igual, ahora que me pongo a pensar, si me voy a poner minuciosa, en realidad ese 0,3% era cuando se planteaba que la emergencia en discapacidad sea de 2 años. Y ahora se terminó reduciendo a 1 cuando se aprobó, así que sería menos. Así un punto a favor. O sea, sobra, decís. O sea, bueno, es un año menos. No es brava de contadora, se ahorró 800 millones de dólares en un ratito, te digo. Bueno, dale, pero bueno, continuamos. ¿En qué comisiones se trataría esto? Por un lado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero. Ella no creo que esté a favor de la discusión previsional. De hecho, creo que lo anticipó ya. Pero después también es como una judici de senadores, ¿no? Podrían decirse. Sí, vamos a hacer una comparación. Sí. Pero judici tiene un rol más de espada técnica. Claro, tal cual. Soldada. Exactamente, sí, dale. Y bueno, y la segunda comisión, por supuesto, que es Presupuesto y Hacienda, que la preside el senador libertario Ezequiel Atauche, quien también es uno de los interlocutores, si se quiere, que tiene la Casa Rosada en el Senado. ¿Y se puede demorar un poquito Atauche con esto? ¿Se puede qué? Demorar un poquito, que un día se enferme, que otro día no llegue el avión. El año pasado pasó que pudieron demorar esto. Claro. No sé si recuerdan que en el Senado hubo un giro de que en su momento no se hablaba del 7,2, se hablaba del 8,1. Y en el Senado, la Libertad Avanza, a diferencia de cómo habían actuado los diputados, empezaron a negociar que el 8,1 se mantenga. Me acuerdo. Con la condición de que todo el resto del proyecto quede afuera. No prosperó, entonces, como no prosperó, terminó vetando todo. Ahora hay que ver si
toman alguna estrategia para dilatarlo. Lo que te dicen de la oposición es que es muy difícil de frenar esto. Ahora, hay que ver el tema de las fechas, porque los 37 que necesita el Senado los tienen aseguradísimos para poder aprobar estos proyectos. Primero porque Unión por la Patria tiene 34, ya siempre hablamos de lo mismo, es casi la mitad del recinto. Necesitan solamente que 3 más estén a favor. Uno sería Lustó, me parece. De la UCR, yo te puedo decir, el otro día creo que dio una entrevista el jefe de bloque de la Unión Cívica Radical del Senado, Eduardo Vichy, que es una figura en el Senado más bien aliada del gobierno. Sí, pero como está en campaña está como desconocido. Pero que últimamente no está tan aliado. No, lo vi, lo escuché. Últimamente no está tan aliado. Tiene que ver con la interna de Corrientes, me parece, ¿no? Y la verdad es que siendo año electoral es muy difícil también poder prever. Lo vimos justamente en la Cámara de Diputados la semana pasada. Todos los que se piensan que son aliados del gobierno, y no te hablo de Jalil o Zamora, que son más escurridizos. No, te estoy hablando de los aliados de siempre, te estoy hablando de los tucumanos de Jalto, te estoy hablando de las sanjuaninas de Producción y Trabajo, te estoy hablando también de las salteñas de Innovación Federal, incluso Misiones y Río Negro también de Innovación Federal se ausentaron o se abstuvieron, no me acuerdo, pero, o sea, no hubo un gesto de los aliados del gobierno, que generalmente son, por no decirte siempre, muy soldados. No hubo un gesto la semana pasada. No. En año electoral es todo muy impredecible. Entonces, a lo que voy con Vichy es que hay que ver cómo actúa la UCR en este caso. A priori, al menos el 7,2 yo creo que lo van a apoyar. No sé así la restitución de la moratoria, que fue una iniciativa de Unión por la Patria. Por ende, hay que ver si cómo se terminan dando, si hay una división en cuanto a cómo van a apoyar los distintos proyectos. De la UCR no solamente es Lustó, también es Pablo Blanco, Kroneberger también muy probablemente. Así que ya ahí tenés Tagliaferri a lo mejor acompaña. Tagliaferri en el PRO también es otra persona asegurada. Entonces los otros 3 que hacen falta para poder llegar a los 37 están prácticamente asegurados. Pato, también se habla de los santacruceños, de José María Carambia y Natalia Gadano, incluso de la cordobesa Alejandra Vigo. O sea, hay muchos alfiles en el Senado que pueden contribuir a que consigan una amplia mayoría. Acá el punto no va a ser si consiguen los 37, porque los van a conseguir. El punto es si consiguen los 2/3 para poder mandarle ese mensaje al gobierno de si vos lo vetás con el Senado no cuentes para blindar ese veto. Pero hay que ver, porque siempre terminan habiendo mayorías dinámicas. Yo te diría, Pato, que es más probable que fluctúe en la Cámara de Diputados que en el Senado, donde la oposición está un poquito más atrincherada, pero que, reitero, siendo año electoral, todo es posible. Bueno. ¿Cuándo se va a tratar? Sí, eso. La última, después las otras 2 quedan para más adelante, pero ¿cuándo se trata esto? Decime. Todo apunta a que, bueno, que recién decía María, que la idea es que esto avance lo más rápido posible. De todos modos, se habla de una sesión que podría llegar a ser más en julio. Hay como una intención ahí de dilatarlo aunque sea un mes. Recordemos que también tenemos la semana que viene, por ejemplo, semana corta, después viene el receso parlamentario en julio. Entonces se apunta que el posible veto pueda llegar a ser en agosto. ¿Y qué pasa en agosto? ¿En agosto? Es el cierre de listas. Claro. Para las elecciones de octubre. Para las elecciones nacionales. Así que eso ya lo marcan desde la oposición como un hito, como un antes y un después en el comportamiento de los aliados y de la oposición en relación a cómo a los intereses del gobierno. Así que hay que ver también, eso va a ser un poco, va a ser definitorio para ver cómo van a actuar. Opinión personalísima, habría que consultarla con algún especialista. Pero yo creo que si Milei veta y te dice a los jubilados y te dice yo veto porque el equilibrio fiscal no se toca, creo que al único que no lo perjudica es a Milei. A cualquier otro me parece que paga un costo. Pero creo que Milei no, pero me puedo equivocar de medio a medio. Te respondo después. Ahí está, me gustó. Bueno, 11 de la mañana con 25 minutos, pero después tenemos una pregunta más con Dani sobre el tema discapacidad que está al margen. Y ahí sí no sé si es tan fácil decir por el equilibrio fiscal, veto la emergencia en discapacidad. La pausa, ya venimos.
Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Bueno, en un ratito estamos con María Cafferata con un tema que parece muy técnico, pero donde hay definiciones políticas fuertes, entre otras del diputado de la coalición cívica Maximiliano Ferraro. Pero antes, Daniela, y dos preguntas rápidas que quedaron pendientes. Primero, ¿va a vetar el Ejecutivo el tema sobre discapacidad? Y lo otro, si hay o no un tercio para sostener el veto, Romero. A ver. Bueno, como un poco estábamos mencionando antes, el tema de la emergencia en discapacidad no fue algo que desde el oficialismo hayan descartado de cuajo, como si lo hicieron con los proyectos que tienen que ver con las jubilaciones. Deja como un poco a libre interpretación cuando se refiere el presidente a vetar cualquier proyecto que atente contra el déficit fiscal. Recién estábamos mencionando que el proyecto en principio había planteado una emergencia de 2 años, se redujo a 1 año, que tiene un impacto fiscal quizás mínimo. Sí. También un poco lo que dicen en algunos despachos es no existe tal emergencia en discapacidad, se puede pensar en que haya una medida desde el propio Ejecutivo, puntualmente la Agencia Nacional de Discapacidad, para aumentar las prestaciones, que haya algún gesto de ese lado y que eso también de alguna forma convalide el eventual veto. Hay mucha especulación en torno a esto. Lo cierto es que la emergencia en discapacidad mantiene un escenario abierto sobre el posible veto, a diferencia de los proyectos que tienen que ver con la reforma previsional, que tienen el veto completamente asegurado. Y reitero, último, con esto también, si vamos a la siguiente placa, si tienen o no tienen los números para sostener el veto, lo que vaya a decidir con respecto de la emergencia en discapacidad, para mí tampoco se escapa de eso, porque hay que ver si alguien se atreve a blindar el veto en emergencia en discapacidad cuando no tiene el impacto fiscal tan grande como sí tienen los proyectos en jubilaciones. Porque un poco lo que hacías referencia recién, Pato, era sobre quién paga el costo. Claro. ¿Quién paga el costo? Y yo creo que cualquier diputado veta el tema o ayuda a que no haya emergencia en discapacidad puede pagar un costo muy alto. Es un costo político muy alto que no lo tiene a blindar el veto de jubilaciones porque se amparan en justamente la defensa al equilibrio fiscal. Por ende, para mí es mucho más probable que se pueda blindar el veto de jubilaciones y no así un eventual veto en discapacidad. Y eso, por supuesto, que la Casa Rosada lo sabe. ¿Tienen o no tienen el número para blindarlo? Lo que vimos en la Cámara de Diputados la semana pasada es que ese número no está. Porque, como te mencionaba más temprano, todos los aliados que ayudaron a blindar ese veto, incluso, por ejemplo, los de Liga del Interior, recuerdan, los radicales con peluca que fue blindando el veto de jubilaciones el año pasado, que hicieron esta fractura que terminó después en que ahora haya 3 bloques radicales, ¿no? Fue cuando ellos se dieron vuelta para blindar ese veto. Pero la semana pasada, por ejemplo, Mariano Campero y Martín Arjol Mirá vos, Campero. No votaron en contra del proyecto. Y Arjol fue compitiendo en línea distinta en las elecciones de Misiones. Estuvieron ausentes. Entonces, hasta ellos incluso se doblaron. Innovación Federal lo mismo. Abstenciones y votos afirmativos de las salteñas, de Yolanda Vega y de Pamela Caletti. Estamos hablando de las sanjuaninas de Producción y Trabajo. E incluso el MID hubo ausentes. Entonces, 87 héroes que hoy no están. O por lo menos son varios. Todos los 87 héroes la semana pasada no estuvieron. ¿Eso quiere decir que el día de mañana no vayan a estar? Claro. Por supuesto que no. Yo me atrevo a decir que muy probablemente reaparezcan. Ahora, hay que ver qué pasa en el Senado, porque a partir de... El Senado claramente va a aprobar eventualmente, hay que ver el momento, pero los números para aprobar los proyectos están. Hay que ver si llegan a los 2 tercios en el Senado también. Está, exactamente. Bueno, ahí está Daniela Romero y mirando atentamente Cafferata María. A ver. ¿Querés que hablemos? Parece un tema rarísimo, pero me pareció... Ayer hubo no sé si la vieron, una peleita en Twitter. Una peleita en Twitter. ¿Cuál de todas? ¿Lemoine y Pagano? Ese fue el fin de semana. Siguió ayer, claro, vos te perdiste 2 capítulos. Se confirmaron romances. Sí. Muy lam estuvo todo. Estuvo muy lam y si tienen ganas de que esto se convierta en lam también yo no tengo problema. Sí, y se confirmaron nombres y todo. Sí. No, esta es de comparación es una pelea mucho más reglamentaria. Es una pelea por la reforma de la ley de DNU, imagínate. No, muy. No, pero es un tema... ¿Quiénes son los protagonistas de esta pelea?
Maxi Ferraro, de parte de la coalición cívica, y Fernando Iglesias, 2 diputados que hasta hace 4 años integraban la misma coalición, ¿no es cierto? 4 menos. Hace 4 que ya se desapareció Juntos por el Cambio, un poco menos. Yo amplío un poco porque la pelea la cambiemos arrancó, y fue Juntos por el Cambio. Y cuando arrancó la interna entre Patricia Bullrich y Larreta, un poco también. Pero sí, si querés 2 años, que era Juntos por el Cambio. Vamos a arrancar con este tema. Dale, a ver. Porque ¿cuál es la discusión? Empezó a ver, es semana de rumores. Otro de los rumores que hubo de parte de este caso Casa Rosada es que se iba a modificar vía decreto la ley de glaciares. Claro. Se iba a modificar la ley de glaciares, esto se había intentado hacer, la ley bases no tiene los votos, entonces lo terminan sacando del proyecto original. El objetivo es modificar la ley de glaciares para ampliar un poco los márgenes de explotación, por lo general minera, en las zonas periglaciares. Cuando se da a conocer este rumor, bueno, Maximiliano Ferraro, que había sido uno de los que se había opuesto cuando intentaron colarlo con la ley bases, sale a tuitear. Ahí, no se ve nada. ¿Viste? Milei Sturzenegger se le... muchas gracias. Milei Sturzenegger se le va a terminar la joda de los DNU y los decretos delegados. Toda mi energía a partir de ahora va a estar puesta en modificar la ley 26.122 de trámite legislativo. Esta ley redactada a medida del hiperpresidencialismo es una anomalía institucional que permite que un decreto con fuerza de ley le quede firme a solo un aval de una de las cámaras. Es hora de terminar con este atropello a la división de poderes. No sé si esto les suena conocido, pero fue el gran debate que hubo el año pasado. Claro. Y que de repente desapareció. Entonces, sí, totalmente. Me pareció interesante ver qué es lo que pasó con este debate, en el cual era la gran agenda opositora el año pasado. El año pasado, cuando empiezan a armarse esta alianza entre el peronismo, el pichetismo, un sector del radicalismo díscolo y un poco tentativamente la coalición cívica. Hubo 2 agendas. Nuevamente el aumento de las jubilaciones, el presupuesto universitario, rápidamente vetada por el presidente Milei, el rechazo al DNU de la CIDE, que eso se consigue con éxito, y la última agenda, fin del año pasado, tenía que ver con hay que reformar la ley de DNU para que Milei ya no pueda legislar vía decreto. Un debate, te digo la verdad en serio, no es técnico, es un debate político muy importante, porque del lado del gobierno te dicen, a ver, yo llego en una coyuntura que no era usual en la Argentina, pero ¿cuál es la coyuntura? Sí. Bueno, era un partido inexistente, no tenía partido, solamente saqué el 30% en la primera vuelta, fui a una segunda vuelta donde saqué el 56%, tengo una representación muy acotada, si no manejo a través de decretos no puedo mover nada. ¿Quién va a apoyar eso? Va a apoyarlo claramente un sector que nunca, o varios sectores que nunca van a llegar a la Casa Rosada, Pato. Porque claro. ¿cómo va a actuar el peronismo, que fue impulsor de esta ley? Claro. Porque es una ley que blindó los DNU de alguna forma. Claro, bueno, la critican por eso, efectivamente, claro. Es un sector que tiene chances de eventualmente volver a ser gobierno. El gobierno te dice, sin el DNU yo no me tengo que quedar en mi casa. No, vos leíste el tuit de Fernando Iglesias entonces. Porque ¿qué es lo que le responde Fernando Iglesias y arranca la pelea? Increíble. La ley que puso Cristina para gobernar por decreto, aunque tenía mayoría en ambas cámaras, ahora que un presidente elegido con el 56% de los votos tiene el 15% de los diputados y el 9% de los senadores, síndrome de Estocolmo más grande del mundo, Maxi Ferraro, le responde. Sí, yo te digo, Iglesias. Creo que hay una interpretación también sobreexagerada de Fernando Iglesias, porque bueno, esto el gobierno sacó el 56% y tiene muy poca representación por poco tiempo. Se estima que esa representación va a seguir creciendo. No es para siempre eso, ¿no? Y si algo que hemos visto en los últimos 2 años es que el gobierno nacional ha logrado mantener un control del Congreso de la Nación a través de alianzas con algunos sectores muy importantes. Y además, logró la aprobación modificada, pero la aprobación de la ley bases, con el respaldo de opositores, que después, bueno, se fueron perdiendo como le pasa a cualquier oficialismo, que perdés aliados, ¿no? Bueno, y un poco para hacer historia, entonces, ¿cuál era la discusión el año pasado? El gobierno tiene 2 herramientas. Tiene el blindaje del tercio para poder vetar las leyes que no le gusta, y tiene la herramienta del DNU para poder avanzar con las legislaciones que sí le gusta. Claro. Entonces, era a través de este sistema un poco que Javier Milei había logrado, más allá de la ley bases, avanzar sin muchos problemas. Encontré cómo gestionar jugando en los flejes. Exacto. Ahora que terminó Roland Garros, en los bordes. Y esto que decía acá la compañía Romero, no es cierto. Esta es una ley del 2006 que fue sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero impulsado por Cristina Fernández de Kirchner, para darle una herramienta al presidente de turno en el caso que quisiera avanzar frente
a casos de necesidad de urgencia cuando tiene congresos que le son más ariscos. La discusión que hubo en su momento es que el DNU se había desvirtuado y se había terminado aplicando por cada vez que se quería legislar en algún sentido. El caso más resonante obviamente fue el DNU 70, que implicó una modificación y derogación de un montón de leyes a través de decreto muy pocos días después de que Javier Milei asuma. Entonces, como la oposición no estaba logrando poder en la Cámara de Diputados rechazar ese DNU, porque no tenía la mayoría, lo que se busca es, bueno, vamos a reformar la ley de DNU y que con solo una Cámara rechace ese decreto, se cae. Ese era un poco el foco de la discusión. ¿Pero qué fue lo que pasó? Perdóname, Cristina imaginó aquello cuando los datos históricos, porque esto lo padece Alfonsín desde el 83, siempre el Senado era como un enorme bastión peronista porque había, qué sé yo, desde Buenos Aires para arriba, la mayoría de las provincias eran peronistas, siempre tenías o quórum propio o mayoría. Era por eso. Sabía entonces, que siempre el Senado automáticamente le iba a habilitar los DNUs. Convalidar, efectivamente. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó con esta novela? Hubo 2 sesiones a fines del año pasado, durante el mes de noviembre. Todo esto fue en paralelo al debate del presupuesto que nunca se aprobó. Hay una sesión opositora el 12 de noviembre en la cual este frente opositor intenta aprobar la reforma de la ley de DNU, que después les voy a dar los detalles, y derogar el DNU 846 del canje de deuda. ¿Qué es lo que sucedió? No se consiguió quórum por el motivo que suele no poder conseguir quórum la oposición, que tiene que ver con el rechazo de los gobernadores. Claro. Ahí el modus operandi habitual del gobierno nacional llamó a los gobernadores, particularmente siempre a último momento Martín Yarlora decide no dar quórum y la sesión se termina cayendo y la oposición toma la decisión, bueno, pateémosla para una semana después. ¿Cuál fue la promesa en ese momento del gobierno? Es: rechacen esto, no vayan y vamos a tratar el presupuesto. Esa fue la promesa. La semana que viene vamos a tratar el presupuesto. Bueno, llega la semana siguiente, no se trata el presupuesto, entonces la oposición vuelve a intentar una sesión más el 26 de noviembre, solo con el DNU de canje de deuda. ¿Qué vuelve a pasar? El gobierno le pide a la oposición que no vayan, no de quórum, con la promesa de que van a tratar el presupuesto. ¿Cómo termina la historia? El presupuesto nunca se aprueba, tampoco la reforma de la ley de DNU. Entonces, acá Maxi Ferraro vuelve a traer un tema de discusión que se había saldado con el peronismo el año pasado. El peronismo acepta reformar la ley de Cristina teniendo en cuenta el contexto, porque el dictamen que termina consiguiendo más firmas el año pasado está firmado por Unión por la Patria, está firmado por Encuentro Federal y está firmado por Democracia para Siempre. La coalición cívica en ese momento firma un dictamen de minoría. ¿Y qué es lo que propone este dictamen que también firma el peronismo? Lo más importante, un plazo de 90 días para tratar el DNU, es decir, que tenés hasta 90 días, si no, automáticamente tiene que plantearse, y si no, cumplido el plazo, se inhabilita la eliminación tácita. Esta es la gran discusión, ¿no? Porque bueno, acordate que cuando la ley bases, primero fue un DNU. La ley base, ¿no? Sí. Bueno, no. Digo, ¿no? No, la ley base fue la ley base había por un lado un decreto, y DNU perdón. 70 por el exactamente, otro. Exactamente. Pero en algún momento la ley no se aprobaba y estaba la posibilidad de que los tiempos del DNU 70 se vencieran en algún momento, me parece. No, el problema de los DNUs, que siempre fue lo que se planteó, es que como el DNU rige, no necesita necesariamente que el Congreso lo autorice. Sí, cuando una Cámara lo autoriza, tiene el peso de una ley. Claro, y no pasaba Mientras no lo autorice, sigue funcionando. Es lo que llamamos la sanción tácita. Claro. Es decir, una vez que se publica, hasta que no lo rechacen, funciona como una ley que, bueno, tiene algunas complicaciones en términos de seguridad jurídica, que por eso algunas cosas se quiso avanzar vía ley, porque si vos tenés que en cualquier momento la Cámara de Diputados se despierta y te rechaza el DNU 70, ¿qué pasa con todas eso es lo que plantea. Por eso también el DNU, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hubo una intención clara de que se brinde con fuerza de ley y que lo trate inmediatamente la Cámara de Diputados. Que igualmente los decretos de necesidad de urgencia tienen esta particularidad de que empiezan a regir automáticamente porque se entiende que es por una necesidad urgente. ¿Qué pasa? Hay una cuestión también de qué significa necesidad y urgencia.
porque no hay una legislación que te diga que es necesidad de urgencia y termina siendo claramente a un criterio del gobierno. Yo creo que tenía que ver en el origen, cuando se instala este nombre, en cuestiones, la verdad, de necesidad de urgencia. Digo, hay una posibilidad de guerra, hay una catástrofe ambiental. Bueno. Son temas de necesidad de urgencia. Pero claro, después se ha utilizado para todo. Se ha utilizado para todo y la justicia eso lo avala. No sé desde cuándo se llama necesidad de urgencia. La jurisprudencia te dice, eso es a criterio del Poder Ejecutivo. Claro. No, sí, la presencia del DNU 70, que la justicia no se haya expedido todavía a la Corte Suprema, te da cuenta de que es una prerrogativa del Poder Ejecutivo, resuélvanlo entre ustedes. Sí, es un problema de la política, ahí no nos metemos. Y tiene razón. Entonces lo que se busca hacer es, entonces, por un lado, eliminar la sanción tácita, es decir, que esto no pueda funcionar como una alternativa, cerremos el Congreso y que sea solo vía DNU, y la cuestión de la bicameralidad. Es decir, que a contrario de lo que está pasando ahora, las dos cámaras del Congreso tengan que acompañar el DNU. Y es decir, que lo importante es que con el rechazo de una sola cámara, el DNU se cae. Es decir, que lo que pasó en el Senado cuando rechazó el DNU 70, pero podría generar que se caiga una ley. Ahora, uno podría decir... si vos tenés la aprobación por ambas cámaras, ¿para qué tenés que ir vía DNU? Bueno, esta formó un poco la parte de la discusión de vamos a seguir sosteniendo una herramienta muy propia de, como lo dice lo dice Maximiliano Ferraro, un hiperpresidencialismo. Claro. Es quitarle una herramienta al Poder Ejecutivo, pero se toma una decisión en el marco de cómo se está utilizando actualmente. En otra de las modificaciones también, si queramos a la última placa que planteaba... A ver... tenía que ver con que si el Congreso está en receso, en vacaciones, sesiones, no se convocan sesiones extraordinarias, por ejemplo, las cámaras podrán abocarse a su expreso inmediato tratamiento sin necesidad que el Ejecutivo convoque sesiones extraordinarias y prohíbe decretos análogos durante un año parlamentario. Es decir, vos no podés sacar un DNU, te lo rechazan y 3 meses después sacar el mismo DNU para que siga teniendo vigencia durante ese periodo de tiempo. Es una discusión interesante. Muy interesante. Maximiliano Ferraro la volvió a traer y eso, y lo importante de ver esos planteos y debates que quedaron un poco en veremos. Yo te digo, no sé qué es mejor. A mí el hiperpresidencialismo no me cierra, pero me genera más temor un sistema donde el Ejecutivo no tenga las herramientas necesarias para poner en marcha. Claro, la verdad es así, ¿eh? Me parece, pero bueno, además es una discusión muy interesante por los protagonistas, ¿no? Porque Iglesias tal vez ha pasado por el poder y Maxi Ferraro ha pasado menos por el poder. Es una línea muy interesante en toda la coalición cívica, que siempre es como muy pluralista y es reacia a cualquier hiperpresidencialismo. Pero la verdad, yo no sé con qué sistema me quedo. Sí. Tengo el miedo que vos planteás. Pero ya te digo... O el temor, ¿no? No el tuyo. Alguien que ha pasado por el poder es el peronismo que sancionó esta ley y estaba acompañando a modificarla. Entonces, tiene que ver porque está enfrente. Claro, con los usos que se le da a la ley que impuso Cristina Fernández de Kirchner. Claro, sí. Muy difícil que alguien que sabe que puede ser oficialismo se quiera pegar un tiro en el pie apoyando algo que después los puede perjudicar a ellos el día de mañana. A menos que se tengan muy poca fe, pienso. De todos modos, es muy importante lo que vos mencionaste recién. El Congreso estamos a 5 minutos de que cambie. Entonces, claro. Hay que ver si esto procede, tendría que proceder rapidísimo para lograr que se apruebe. Hay que ver si esto pasa en el Senado. Por ahora no sé si hay una hoja de ruta para empezar a volver a plantear esto. Es muy difícil, reitero, que los oficialismos lo apoyen, lo convaliden. Pero bueno, la realidad es que a partir de octubre en adelante, todas las medidas opositoras que quieran limitarlo al presidente, medio que ya no van a tener mucho sentido. Y te sumo otra variable. A ver. El presidente la puede vetar. Claro. Pregunto, a ver, no sé si sabes algo, Romero, o vos, Caferata. Algo, no sé. No, a esto me refiero. 20% en Misiones, 20 y pico %, y terminaron muy cerca del Frente para la Concordia. ¿Es un número para celebrar? ¿Pretendían más? No, sí, lo recontra celebra. El gobierno un poco celebra todo. De la nada al 20. ¿Sabes que a mí una vez me dijeron... De la nada al 20. Es muy bueno interpretando todos los resultados electorales como triunfos. Es que pero ¿sabes por qué? Es una habilidad comunicacional que tiene. Y eso es cierto, y eso se los doy. Era en la nada misma, y ahora... No, claro. O sea, que hayan podido construir a nivel territorial una competición tan alta...
de la nada a esto. Coincido, para y además celebrarlo. con un dato, pero lógico que lo con un vayan a dato que celebrar. hablábamos con María. El PRO nunca pudo salir de la capital federal, un poquitito, AMBA, primera y tercera con María Eugenia Vidal. Pero acá vos ganaste la ciudad de Salta, hiciste una buena elección en Jujuy, ahora en Misiones. Gobierna un montón de provincias hoy ¿El en PRO? día. Sí, del Chubut gobierna. Ahora. Entre Ríos Sí, gobierna. pero hay que ver si gobierna se casi mantiene. la misma cantidad que el peronismo, y te diría. Sí, pero digo, en el momento del macrismo, en el momento del mejor momento de Macri, me parecía que era un partido El PRO no se está posicionando en ningún era lado Juntos por hoy. el Cambio cuando Era Juntos creció. por el Cambio. Era Juntos Hoy- por el Cambio. hoy en claro. las provincias el PRO no se con está Con posicionando. el respaldo importantísimo de la Unión Cívica Radical, ¿no? En todas esas provincias. Pero Pato, a ver, A ver. el PRO no se está posicionando en ninguna provincia en estas No, elecciones. O sea, no, estamos no, viendo no. esa tendencia No, completamente yo lo que decía desdibujado. que me parece que la Libertad Avanza había crecido en lugares donde el PRO como tal no había llegado. Tiene razón María, Juntos por el Cambio sí, era el radicalismo. Sí, pero me eso- parece. Pero digo, más allá, a Decime. ver, estamos presenciando una transformación, ¿no es cierto? Sí. No es lo mismo el PRO que hace 2 años, No. pero que efectivamente vos tenés amarillos gobernando en provincias. Ignacio Torres y Rogelio Frigerio son dirigentes del Del PRO, PRO, sí, no sí. es solamente los radicales. No. Entonces, ahora que el PRO está en proceso de transformación y fusión con la Libertad Avanza, y que todos esos sectores del PRO hoy están en conversaciones con la Libertad Avanza para ir a lista juntos, es cierto. Si el PRO va a estar, Sí. va a seguir existiendo dentro de 2 años, no lo sabemos qué es No. lo que va a pasar. Ahora, el PRO en su momento sí logró consolidar en un escenario en el cual el peronismo también perdió territorio. Ahora, hay que ver, la Libertad Avanza está recién empezando, está Sí. empezando a construir los partidos en cada una de las provincias, y lo que vimos claramente es que en las provincias en las cuales no ganó, salió segundo. Entonces, No, no, es un proceso. totalmente. Hay Y que ver después si se termina convirtiendo Eso. en candidaturas a nivel Eso, local. eso Porque es lo que después yo- sigue sí. siendo un 21%. Exactamente, eso es lo que digo. Por eso no digo, es para el hacer 50 claro, que sacó en la elección nacional. Exactamente, en sociedades como la misionera, que son como muy atomizadas. Esa es la gran pregunta. Vos ves que el 30% que sacó Milei acá en la primera vuelta es como el tope de gama, ¿no? Y después en los otros lugares son 20, 25. Exacto. Digo, ¿eso va a crecer? La verdad que no sé. ¿O es tu techo el 20%? Es lo que no sabemos, Sí, me y parece. la gran diferencia No ha cuando en la habido boleta una está provincia donde Javier Milei gano que con el cuando está la 60%. Libertad Avanza. Totalmente, claro. Vamos a ver qué pasa en Corrientes y vamos a ver qué pasa en Santiago del Estero, que son las únicas provincias que este año eligen gobernadores. me Sí, parece. sí. Pero bueno, es cierto también que, la verdad, no estaba la figura de Milei acá, ¿no? En ninguna de estas elecciones. No, y una baja participación electoral que también es notoria en Sí. todas las provincias. Lo último, habló Rovira de la baja participación electoral y con números lo relativizó bastante diciendo, si vos mirás lo que ha pasado, no solo ahora en el 2025, sino también en el 2021 y 2017, cuando son elecciones de medio término, según Rovira, la participación siempre es bastante baja, pero bueno. Sí, votó menos gente que en la pandemia. Sí. Entonces hay un fenómeno más allá de eso. Sí, por eso te digo. Él mostró un par de cifras que yo no tenía, donde creo que se remitió incluso a una del 2020-10, me parece, pero bueno. Tenemos que terminar. Daniela Romero, muchísimas A gracias. ustedes. María Caferata, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.